Bienvenidos a nuestro canal. Hoy es un día especial. Hoy nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos para mostrarnos el camino de la vida eterna. Por eso, el título de hoy es Experimentemos profundamente la resurrección. Y vamos a leer todos juntos Filipenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Amén. Para introducirnos mejor sobre el mensaje, tomemos como un ejemplo la vida de una cigarra. Una cigarra tiene una expectativa de vida de entre 7 a 30 días, pero el tiempo requerido para que una larva se convierta en una cigarra adulta es de 3 a 17 años y se necesita mudar por lo menos 10 veces. Por eso, muchas larvas mueren antes de alcanzar la adultez. Hasta una larva de una cigarra se toma tanto tiempo y esfuerzo por vivir tan solo 7 a 30 días. Entonces, ¿cómo sería la resurrección de un santo? Podemos encontrar su respuesta al estudiar la vida de nuestro Señor Jesús, quien ha sido el primer fruto de la resurrección. Jesús es por naturaleza Dios, pero vino a este mundo en un cuerpo humano. Durante los primeros 30 años de su vida sobre la tierra, recibió la formación de sus padres terrenales. Y los últimos 3 años y 4 meses, Jesús los dedicó en la evangelización del reino celestial. Al final, Jesús se entregó a los pecadores. Fue inculpado falsamente, humillado, golpeado y murió en la cruz. Y en la madrugada del presente día, Jesús se levantó de la tumba siendo el primer fruto de la resurrección. Por esta razón, damos el culto del día de la resurrección para honrar la resurrección de Jesús. Jesús nos enseñó a través de su vida que el proceso de la resurrección no es sencilla ni fácil de llevar a cabo. La gloria no se obtiene de la nada. Hasta la gloria temporal de este mundo se necesita dedicación para alcanzarla. Entonces, ¿cuánto más sería para la gloriosa y eterna resurrección? Para participar en la gloria de la resurrección, tenemos que pasar por la cruz. En Job, capítulo 23, versículo 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Lo valioso no se obtiene sin hacer nada. Por lo mismo, el prerequisito para la resurrección es la muerte. Es decir, la resurrección no tendrá lugar sin haber muerto primero. En Mateo capítulo 10, versículo 38, Jesús dijo: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz significa la muerte. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo confiesa su voluntad de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pero antes de seguir avanzando, revisémonos primero si vivimos como enemigos de la cruz,
habiendo sido ya tomados como hijos de Dios por la gracia redentora de la cruz de Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 19, el apóstol Pablo advierte sobre los enemigos de la cruz de Cristo y que este grupo se caracteriza por su afán de llenar sus vientres y solamente piensan en las cosas terrenales. En otras palabras, cargar su propia cruz es una demostración de que esa persona ha hallado gracia en Dios y que pertenece a Él. Además, es una prueba de su voluntad de seguir viviendo junto al Señor de la resurrección. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, describe así sobre la vida de una persona salvada, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, el afán por llenar su vientre y la codicia por el dinero y su obstinación por gozar los deleites terrenales son cualidades dignas de un enemigo de la cruz de Cristo. Como la larva se muda para convertirse en una cigarra, nosotros tenemos que despojarnos de los malos hábitos y estilos de vida del viejo hombre. Despojarse de los viejos hábitos no es una tarea fácil y será tan difícil como cargar una cruz. Por eso, el apóstol Pablo manifiesta esta dificultad en Romanos capítulo 7, versículo 24, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero aún así, tenemos que despojarnos de esto para alcanzar una vida espiritual que permite experimentar la resurrección de la vida. Si no desechamos la vida entregada a la pasión de la carne, entonces podríamos fingir la vida de un buen religioso, asistiendo a la iglesia y yendo a cultos, pero nunca llegaremos a ser los verdaderos discípulos de Jesús, ni experimentaremos el gran poder de la resurrección. Tenemos que cargar activamente nuestra propia cruz. Esta es una condición indispensable para experimentar profundamente el poder de la resurrección. En Isaías capítulo 1, versículos 10 al 17, nos advierte sobre cómo sería la vida espiritual sin cargar su propia cruz. En otras palabras, la gente podría sacrificar holocaustos, celebrar las festividades religiosas, guardar el día de reposo y congregarse en las sinagogas, pero Dios no las recibirá porque está hastiado por la iniquidad en el corazón y por las manos ensangrentadas por el pecado. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira? Era un matrimonio quienes vendieron sus pertenencias y entregaron parte de ella como ofrenda, pero al final cayeron muertos. ¿Recuerdan a Judas Iscariote? Él fue discípulo de Jesús por más de 3 años, pero al final traicionó a Jesús y terminó como una persona maldita que mejor no hubiese nacido. Por ejemplo, Demas. Él había acompañado al apóstol Pablo en su campaña de evangelización, pero terminó en balde cuando se devolvió al deleite de este mundo terrenal. Si uno no es capaz de desechar sus viejos hábitos, entonces tampoco se puede cargar su propia cruz. Si una persona percibe el deleite terrenal como algo ameno
y que le parece atractivo codiciar el dinero y que siente una adicción fatal por las entretenciones, entonces esa persona podría darles la espalda a todas estas cosas terrenales para vivir como discípulo de Jesús, acatando las palabras de Dios. Una persona con rasgos del antiguo hombre podría tener una apariencia de un creyente, pero nunca experimentará una vida espiritual real, donde uno va aprendiendo más sobre Jesús. Si queremos gozar profundamente el poder y la gracia de la resurrección, entonces carguemos nuestra propia cruz mediante la autonegación y hagámoslo con mucha dedicación y fe. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice que el apóstol Pablo consideró como desecho todas las buenas condiciones humanas, ya que la única cosa realmente importante es participar en la resurrección junto con Jesucristo. Pablo pudo llegar a esta conclusión cuando se dio cuenta de que todas las glorias de este mundo son temporales, pero la gloria de la resurrección de la vida no solamente existe en el presente, sino que se trasciende hasta la eternidad. Aunque ustedes quieran o no, Jesús resurrecto volverá a esta tierra. Y el objetivo principal de todos los creyentes del mundo es esperar la segunda llegada de Cristo. Pero lo interesante es que vamos a recibir la segunda venida del Señor con un cuerpo resurrecto. En otras palabras, el cuerpo resurrecto de la vida es requerido para entrar al cielo. Por eso, la médula principal de la fe cristiana reside sobre la resurrección. No se olvide que usted fue renovado por la gracia de la salvación a través de la cruz de Jesucristo. Y si usted está seguro que fue renovado en Cristo, entonces despójese ese cascarón del antiguo hombre. Luego cárguese su propia cruz mediante la autonegación y hágalo con mucha dedicación y fe. Le deseo a cada uno de ustedes que acepte la resurrección de Cristo como su propia resurrección personal, para que experimente plenamente y profundamente la inmensa gracia de la resurrección. Amén. Y muchas bendiciones. Y nos vemos en el siguiente capítulo.